Hola, soy Ana y esto es 360. Hola a todos, yo soy Ana y esto es 360 para Revit Method. Temporada 2, episodio 4 y hoy vamos a hablar de dolor precompetición. Vamos a hablar de ese dolor que aparece de forma espontánea, sin saber por qué, en los días previos a la competición y del que estoy segura muchos os sentiréis bastante identificados con este tema, os resultará bastante familiar y para mí también lo es, tanto como deportista, como fisioterapeuta con mis pacientes. Entonces, pues bueno, este tipo de molestia pues es bastante recurrente y normalmente pues el proceso es el siguiente, ¿no? Nosotros pues tenemos una lesión o estamos en una fase de rehabilitación, de readaptación de un dolor, persistente o no, y entonces pues hacemos nuestras fases, ¿no? Nuestra fase de rehabilitación, luego hacemos nuestra fase de readaptación, de return to play, empezamos a meter volumen, intensidad del entrenamiento y pues luego hacemos un descenso, ¿no? de la intensidad de los entrenos, de los volúmenes, un poco preparándonos para la competición, ¿no? Ese periodo de tapering que se llama, o al menos estas son un poco las fases que yo sigo con la gente a la que llevo. Y resulta que en ese periodo de bajada, en el que yo me estoy preparando, normalmente suele ser la semana previa a la competición, pues empieza a surgir un dolor, que normalmente es el dolor que tenemos cada uno, ¿no? Como yo siempre digo, es tu dolor. Entonces, cuando ocurre esto, llega un momento que te empiezas a cuestionar, ¿no? Dices, ostras, pues, ¿por qué me duele, no? ¿Qué he hecho mal? Igual me he pasado, no estoy preparado, voy a volver a lesionarme, voy a empeorar, no estoy listo para esto para lo que me he preparado. Y toda una serie de pensamientos que rumian en la cabeza y que se van haciendo cada vez más grandes conforme la competición se va acercando, ¿no? Excepto que también hay los casos en los que esto ocurre, este dolor espontáneo salta sin motivo aparente, pero como tú ya eres una persona experimentada y sabes que esto ocurre así, pues lo normalizas un poco, ¿no? Ya sabes un poco por dónde van los tiros y lo normalizas, pero no quiere decir que siempre que llegue la competición pues tengas un poquito estas sensaciones de molestia, ¿no? Entonces, lo que yo quiero contestar, la pregunta a la que yo quiero contestar en el podcast de hoy es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué ese dolor aparece de forma espontánea y se me pega a mí en muchas ocasiones siempre que voy a competir, ¿no? Bueno, pues puede haber diferentes porqués, diferentes factores. Uno de ellos, el más lógico, sería pues que a lo mejor no hemos hecho la aproximación adecuada a esa fase competitiva. Vamos a decir, estábamos hablando que estamos en un proceso de recuperación de una lesión, pues quizás ese proceso de recuperación y de readaptación no ha sido el idóneo. Eso puede ser perfectamente una causa lógica que estaría muy ligada a que nuestro tejido no está todavía preparado para asumir todas las cargas que han conllevado a lo mejor la última etapa precompetitiva, ni por supuesto estarían preparados para la competición. Otra posible causa es que si bien puedo haber hecho bien la parte previa, la parte de rehabilitación y la parte de readaptación, quizás durante las últimas semanas, conforme voy viendo que la competición se va acercando, y esto es súper, súper típico, la motivación y ese estrés positivo, ¿no? Ese eustrés que se llama, de tener ahí la competición, pues hace que me tome los entrenamientos mucho más en serio, que vaya con una intensidad súper alta, que me imagine que estoy en la competición, etcétera, etcétera. Y claro, todo eso a lo que no me he expuesto todavía, acumulado en un periodo muy corto de tiempo, pues quizá es demasiado pronto para volver a competir o bien todo ese volumen y toda esa intensidad que he aglomerado en las últimas semanas tendría que haber sido más disgregada y haberme expuesto de forma más gradual a la competición.
Eso también puede hacer que el tejido se irrite, que no esté todavía totalmente preparado para esto y que justo antes de la competición, que coincidiría supuestamente con tu pico máximo, ¿vale? Y antes de ese momento de tapering, pues que llegue esa respuesta, ese peaje que hay que pagar, como yo siempre digo, por haberte metido tanta carga en las semanas anteriores. Y todo esto es algo lógico y responde a una irritabilidad del tejido y a un factor principalmente tisular, algo biológico, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, vamos a presuponer que toda esta etapa de preparación hacia la competición, toda la parte física está bien llevada, sobre todo aquellos que estéis llevados por un profesional, pues se presupone que debe estar correcta, aunque como sabéis siempre esto es un poco de alquimia porque nunca se sabe exactamente la dosis que hay que dar, pero vamos a presuponer que esta fase previa en la que tus tejidos, tus articulaciones, tus músculos, tus tendones se preparan para el estrés que supone una competición, está correcta. Bien, ¿qué ocurre? Que como ya sabemos, el dolor es multifactorial. De esto ya os he incidido muchísimo en otros capítulos y ya sabéis, en toda la información que podéis tener tanto en mis redes sociales como en mi libro, pues es algo en lo que metemos mucha caña. El dolor no depende solo del tejido, es una parte que ocurra algo en el tejido, puede ser un coadyuvante muy grande para que haya dolor, pero no es lo único. Existen otra serie de factores que van a poder afectar a que yo tenga dolor, que presumiblemente son los que más nos afectan cuando tenemos la competición ahí cerquita, ¿no? ¿Y de qué factores estoy hablando? Pues estoy hablando de factores sociales, de factores ambientales y de factores cognitivos, a los que no les prestamos tanta atención, no los ponderamos de forma tan grande como a lo mejor la parte física cuando estamos hablando de este dolor, ¿no? Siempre nuestra cabeza se nos va a mi músculo no está preparado, mi tendón no está preparado, me lesioné la rodilla y mi articulación de la rodilla no está preparada. Esto es importante, pero hay otros muchos factores, como ya he dicho, que van a afectarnos y en estos casos pues afectan y mucho. ¿De qué factores estoy hablando? Pues, por ejemplo, factores sociales muy típicos, del qué dirán, ¿no? ¿Qué esperan de mí? Pues muy típico, ¿no? Una persona que lleva mucho tiempo sin competir, a lo mejor ha sido un atleta reputado o ha tenido siempre buenas marcas. Bueno, pues la gente, ¿qué es lo que espera de mí? Es mi retorno, tengo que hacerlo bien, la gente siempre espera que saque buenas marcas, tener una mala marca no entra dentro de los planes de nadie y todo eso es, bueno, pues factores que van a afectarnos mucho y van a echar mucha agua a nuestro vaso, ¿vale? Si echamos un poquito la vista atrás y recordamos alguno de los podcasts anteriores o alguno de los capítulos del libro, recordáis ese vaso que es como nuestra capacidad máxima de tolerar carga, y cómo ese vaso se iba llenando con no solamente factores físicos, sino con otra serie de factores. Bueno, pues ahora mismo de los factores que estamos hablando son factores que llenan ese vaso. Digamos que los factores físicos no lo están llenando demasiado porque nos hemos preparado correctamente, nos hemos hecho resilientes a todos esos estímulos que nos pueden dañar y no nos dañan porque ya nos hemos preparado para ellos, pero otros factores, que son de los que estamos hablando ahora mismo, pues esos sociales, ambientales y cognitivos, están llenando el vaso. ¿Y qué ocurre cuando se llena el vaso y el agua empieza a desbordar? Que aparecen los síntomas. El dolor es el síntoma número uno de ese sistema que te dice no hagas esto, de ese sistema que tiene miedo, que está en amenaza. Bueno, pues los factores sociales, como este que acabamos de hablar, que esperen mucho de ti, si tú no estás preparado para soportar ese estrés, pues sube bastante el agua de nuestro vaso. Otros factores que también pueden afectar, factores ambientales, es decir, imaginar de que tú no vas a estar en tu entorno, no vas a estar en la comodidad de tu box, vas a estar a lo mejor en un pabellón o en un sitio con gradas, con muchísima gente, en un entorno competitivo, que a lo mejor hace mucho tiempo al que no te expones, y pensar en estar expuesto y estar en ese entorno te genera esa subida de agua, ¿vale? Te genera pues ese brote de síntomas, en este caso el dolor, y no solamente el dolor, porque también hay otros síntomas que son bastante característicos de estos momentos, que es como el rechazo, el miedo, el estar todo el rato nervioso, y no un nerviosismo bueno, sino un nerviosismo que te incita a decir, quiero dejarlo irme. Todo eso también son síntomas de que mi agua está rebasando la capacidad máxima de mi vaso, de que mi capacidad de tolerar carga está siendo rebasada, ¿vale? Y otros factores bastante importantes, los factores cognitivos. Y cuando hablo de factores cognitivos me estoy refiriendo a creencias y preconceptos que ya tenemos nosotros guardados en nuestra cabecita.
Como, por ejemplo, pues va a venir fulanito, va a venir menganito, que son a lo mejor rivales directos en otra época de tu vida y sé que voy a tener que competir con ellos, entonces esto pues me genera estrés y es como ese rechazo, ¿no? Un preconcepto previo que tú tienes ante el hecho de enfrentarte a una persona. Otro bastante típico es, ya me sé las pruebas que va a haber, entonces va a haber este elemento y este otro elemento que sé que son los que para mí son más limitantes por la razón que sea, bien sea por tu prelesión o porque es un movimiento en el que has ido mal. Entonces tú ya te creas esa ansiedad, ese estrés de tener que enfrentarte a ese movimiento. Y luego, un factor cognitivo que para mí es muy importante es el ponerte en la tesitura de tener que sufrir como se sufre en una competición. Esta situación genera un rechazo enorme y es una situación a la que tú te tienes que exponer gradualmente. Si no lo haces, el boom que te puede dar en los días previos o directamente en la competición es muy fuerte, ¿no? Ese rechazo. Entonces, claro, tú saber los días previos que te vas a tener que exponer a ese sufrimiento, a esa capacidad de pelear contra tu mente, pues para mí es un factor bastante clave para que para que se rebase ese umbral, ¿no? Esa metáfora del vaso, para que el agua empiece a salir por todos lados a borbotones y empieza a salir pues el dolor junto con toda esa serie de síntomas que ya os he comentado, que son el miedo, el rechazo, las ganas de huir, ¿no? Ese sistema fight or flight, que surjan cosas y excusas por las que al final no puedes ir, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que igual que nos hemos expuesto gradualmente y hemos hecho una preparación física para llegar a la competición, también es necesario hacer una preparación cognitiva para llegar a la competición. Entonces tienes que ir exponiendo gradualmente, igual que has hecho con tus movimientos más limitantes, te tienes que ir exponiendo gradualmente a lo que tú te vas a tener que enfrentar en una competición. Yo, por ejemplo, algo en lo que siempre incido es en utilizar mucho una estrategia que se llama imaginería motora, ¿no? Bueno, pues imaginación, básicamente, ¿no? La visualización del WOD. Eso seguro que muchos lo habéis hecho, lo hacen muchos atletas en muchas disciplinas y es como visualizar los WOD que vas a tener que hacer. Eso seguro que lo habéis hecho antes de la competición. Pero voy más allá. No solo utilizar la imaginación, primero no solo utilizarla en los días previos a la competición, cuando tú ya sabes los WOD que hay, que igual te estás imaginando pues la estrategia, incluso a cómo vas a partir a repeticiones, cuánto tiempo vas a descansar, etcétera, etcétera. Sino me refiero a desde el inicio, desde el momento en el que tú ya das el paso de he pasado la fase de readaptación y ya estoy comenzando a entrenar con normalidad y sé que tengo puesto mi chincheta en un momento para competir, desde ese momento tú tienes que empezar a exponerte, imaginándote en entornos diferentes, incluso tú mismo entrenar en entornos diferentes, no siempre en la comodidad de tu box, no siempre en tu misma esquina, no siempre con la misma gente, etcétera, etcétera. Imaginarte que tienes gente a tu alrededor, imaginarte que estás en la propia competición, imaginarte que tienes ese rival al lado compitiendo. Todo eso, las sensaciones que puedes ir consiguiendo van a ser beneficiosas, porque lo que tú te imagines tiene la capacidad también de generar respuestas físicas que van a ser muy similares a las que luego vas a tener en competición, con lo cual tú ya te vas preparado para ello. Al final, la estrategia que yo recomiendo es utilizar la misma que has utilizado para recuperarte físicamente, ¿no? Igual que tú te has hecho más resiliente, has fortalecido tu cuerpo exponiendo a una serie de estímulos en el entrenamiento, tienes que hacer lo mismo con tu mente, digamos, ¿no? Con los factores cognitivos, ambientales y sociales de los que hemos hablado hace un momento. De esta manera, tú puedes hacerte más fuerte en ellos. No, tu cuerpo, o sea, tú no puedes únicamente mejorar físicamente, sino mentalmente también. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Hablamos mucho del sueño, de la importancia del sueño y por supuesto es importantísimo, pero probablemente una mala noche de sueño a una persona que está acostumbrada a dormir 7 horas como un tronco, pues le va a afectar muchísimo más, ¿no? Que a una persona que, por ejemplo, pues sea pues enfermero, médico o bombero y esté acostumbrado a trabajar a turnos y con avisos y con guardias, etcétera, etcétera, que tienen un sueño muy ininterrumpido. ¿Qué pasa? Ellos están adaptados a eso y tú no. O sea, tú si estás acostumbrado a dormir 7 horas, no estás adaptado a tener poco sueño y a rendir con poco sueño y con interrupciones de sueño, etcétera.
pero te puedes adaptar a ello. Pues igual que te puedes adaptar a dormir poco o capacidad de sufrimiento también, esto pues esto es un ejemplo muy, muy gore, ¿no? Pero pues si a una persona le puede afectar mucho, por ejemplo, no sé, que un familiar caiga enfermo, vamos a hablar de una enfermedad no grave, ¿vale? Pues, y esto le afecta a la hora de su entrenamiento, etcétera, que es normal porque no estás adaptado, porque en tu vida todo está normalmente estable y no tienes esa situación en casa, pues imagínate una persona que está, bueno, pues en una guerra o ha sido superviviente de una guerra, de cualquier catástrofe, pues, o por ejemplo, yo el ejemplo que pongo siempre es, repito, es muy gore, ¿vale? Pero solo para que os pongáis en situación, un superviviente de Auschwitz, pues probablemente el estrés que le suponga que un familiar suyo tenga una enfermedad no grave sea ínfimo comparado con el que tú tienes, ¿no? Por esa misma enfermedad de un familiar. Entonces, ¿a qué me vengo a referir con esto? A que a todo nos podemos adaptar, a todo te puedes hacer resiliente. Y esto es haciéndolo gradualmente, es lo mejor, de tal manera que cuando llegue el momento en el que esos estresores entren en juego, pues tú estés adaptado a ellos y no supongan esa elevación del agua del vaso del que hemos hablado hasta ahora, que empiecen a brotar síntomas, sino que tú ya estés adaptado a ellos. Bien, pues mejorar tu capacidad de tolerancia ante estos estresores y hacerte más resiliente a ellos, por supuesto, ya va a ser una herramienta para prevenir que este dolor precompetitivo aparezca de forma tan acusada o de forma recurrente, incluso que llegue un momento en el que no aparezca, ¿no? Pero aparte, bueno, pues yo os puedo decir otra serie de estrategias y otra serie de herramientas que podemos utilizar, pues, para intentar mitigar estos dolores precompetitivos que aparecen así porque sí, ¿no? Y una tarea que a mí me gusta mucho recomendar cuando a mis pacientes pues les surge esta situación, ¿no? De los días previos, pues me escriben, oye Ana, no sé qué ha pasado, me ha empezado a doler, tal, y súper agobiados, pues digo, a ver, vamos a hacer una recapitulación de las cosas que hemos ido haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Cómo ha sido el proceso. Es decir, chequear que efectivamente tú has hecho las cosas bien, que te has expuesto correctamente a los estímulos de forma gradual, que te has expuesto a estímulos iguales o mayores de los que te vas a exponer en competición, que tu cuerpo está preparado para asumir aquello a lo que te vas a enfrentar y que tú, incluso escribirlo en un papel, que tú veas y que tú razones sobre, ostras, pues sí, es verdad, mi cuerpo está preparado para ello porque ya lo he hecho. Y recordar, o sea, reactivar ese recuerdo de, a ver, hace 2 semanas hice esto mismo que tengo pasado mañana en competición y estuve bien, etcétera, etcétera. O sea, sacar a la luz todos esos recuerdos es como una estrategia muy potente para tu sistema nervioso para darle la capacidad de decir, ostras, pues esto no es tan peligroso, o sea, puedo reducir mi nivel de estrés porque esto no es peligroso para mí. Esto a lo que me voy a exponer en competición es algo que ya he hecho, ¿sí? Y luego, una última recomendación que puedo dar es reconocer que todo esto de lo que hemos hablado es esperable. Reconocer que somos humanos y es normal que haya cosas que se nos escapan y que haya factores tanto físicos como cognitivos a los que no nos hayamos expuesto y que no hayamos preparado para una competición. Y el simple hecho de saber que no solo los factores físicos, sino que también todos los factores cognitivos y todos esos estresores que nos vamos echando encima conforme se va acercando la competición hacen que nuestro umbral de tolerancia esté cada vez más cerca, pues hace que nuestra sensación de incertidumbre, todo ese por qué, qué he hecho, no estoy preparado, pues reduzcan, porque realmente sabemos que aunque igual no lo he hecho del todo bien, pero sé todos esos factores que me están afectando, que van mucho más allá de que mi rodilla esté mal, de que mi hombro no vaya a aguantar o de que mi zona lumbar se vaya a romper porque tengo que hacer un peso muerto con este peso, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, dolor precompetición. Me gustaría que como ideas clave tuvieseis bien claro que en situaciones como la llegada de una competición, el momento precompetitivo, el número de factores a considerar aumenta exponencialmente y el número de estresores que tenemos también lo hace por ello. Y, por supuesto, que reduzcamos esa sensación de incertidumbre y de miedo ante me voy a hacer daño, me he hecho daño,
teniendo en cuenta que no solo lo físico tiene cabida en el dolor, sino que, como ya hemos hablado, pues todos estos factores van a tener mucho que decir en ese dolor que aparece de forma espontánea y sin un motivo aparente. Hasta aquí, espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos pronto.